producción del cultivo de cacao respecto a MIPE en cacao, que será el el miércoles. Con ello estaríamos finalizando el curso de cacao. Como siempre, es para nosotros un gusto y un placer estar conectado con cada uno de ustedes y le damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde a todos los que se van conectando a estas horas a través de nuestro fanpage CIA Campo Verde. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar por iniciado en este curso importante y voy a dar la cordial bienvenida al ingeniero José Antonio Silva, a quien voy a dejar con ustedes para el curso de esta noche. Muy buenas noches, ingeniero Antonio, lo escuchamos, por favor. Buenas noches, ingeniero Mijail. Buenas noches a todos los seguidores de la página CIA Campo Verde. Y muchas gracias por conectarse y estar atentos al desarrollo de estos módulos muy importantes del cultivo de cacao. El día de hoy vamos a tocar el módulo número 5, que corresponde a podas en el cultivo de cacao. Bien. La poda y su importancia. La poda es la eliminación de las ramas innecesarias y otras partes no deseadas de una planta. Puede afectar positiva o negativamente el rendimiento. Su importancia radica en que ello nos va a permitir formar un tallo principal y único y recto de nuestra planta de cacao. Asimismo, estimular el desarrollo de las ramas principales. También permitir que ingrese la radiación solar que necesita la planta para realizar la fotosíntesis. Asimismo, facilitar la remoción de frutos y órganos atacados por enfermedades, entre otros. Beneficios. Obtener y mantener la formación erecta y balanceada de nuestro árbol de cacao a una altura conveniente que facilite la cosecha. 2. Estimular el desarrollo de las ramas primarias, secundarias, para equilibrar la arquitectura foliar de la planta, incrementando los sitios de floración y fructificación. 3. Regular la entrada de luz y aire necesarios para que el árbol cumpla con sus funciones fisiológicas. 4. Reducción de los riesgos de incidencia de plagas y enfermedades al promover un microclima adecuado. Asimismo, también nos da el beneficio de facilitar las labores culturales propias del cultivo de cacao, como es el control de malezas, fertilización y cosecha. Las herramientas que todo productor o técnico que realiza la poda debe conocer o debe tener a la mano: tijeras de podar, serruchos. Esta también es una tijera de podar, pero para ramas gruesas. La que está acá también, pero es para ramas delgadas. También tenemos motosierra de altura, si es que vamos a hacer si es que vamos a bajar la copa o vamos a hacer una poda de altura. Y también tenemos la motosierra, si es que vamos a realizar renovación de nuestro cultivo de cacao. Asimismo, si es que usamos motosierra y motosierra de altura, mejor dicho, las dos motosierras, de utilizar gafas, ¿no? Por el polvo de la madera y casco de protección. De más está decir el arnés y los guantes. También tenemos un para poder trozar la rama de cacao y de esa manera dejar la hojarasca en nuestro campo. Bien, existen varios tipos de poda. Vamos a empezar
con la principal, que es la poda de formación. Consiste en dar estructura y arquitectura a la planta de tal manera que se logre establecer un tronco fuerte y una adecuada disposición de las ramas principales. Esto será determinante para la vida adulta y productiva del cultivo y para mantener un árbol sano y de fácil manejo. Podemos realizar a partir del a partir del primer mes después de haber realizado el injerto, y continuamos haciéndola hasta que empiece la producción de cacao. Se debe formar un tallo principal a una altura de 80 centímetros desde la base del suelo. A partir de esta se deben formar las ramas bien distribuidas, dejando una horqueta con 2 a 3 ramas, formando la estructura de la planta con ramas proporcionadas y bien orientadas. Tenemos otra poda, que es la poda cónica de formación a injerto de una sola yema. Esto también en el módulo de injertos lo conocíamos como injerto tipo parche o yema ortotrópica, ¿verdad? Esta poda se aplica en plantas con injerto de una sola yema. Se inicia después del brotamiento del injerto, orientando la rama para que crezca hacia los lados, ¿no? Hacia los lados y hacia arriba, como una rama primaria. Esta ramifica, ubicando sus ramas secundarias al lado y lado, o sea, alternas, y se realizan las siguientes acciones. Después que ya hemos dejado las ramas principales, debemos eliminar los chupones del patrón. Debemos despatronar cuando el injerto tenga 3 o 4 pares de hojas. En este caso todavía no podemos hacer el despatronado porque estamos viendo 2 pares de hojas. Cuando ya tengamos de 3 a 4 pares de hojas, ya podemos realizar el despatronado total. Mantener la rama principal. Los mejores brotes o plumillas son los que nacen en la base de la rama principal, con crecimiento opuesto o en un ángulo de 45 grados, asemejando a las ramas primarias. Las ramas que se seleccionen deben estar bien distribuidas. Las ramas seleccionadas, o ramas primarias, deben estar ubicadas a una altura que faciliten las labores del cultivo. También tenemos otro tipo de poda, que es la poda de formación en injerto de aproximación lateral de varias yemas, púa apical o púa lateral. Esto es la púa apical o púa central, también conocida como púa central. Abajo de la bolsa se observa el patrón y esta vendría a ser la púa lateral, ¿no? Aquí está el corte y aquí está el injerto, ¿ya? El cual hay que formarlo, hay que ponerle un tutor, ¿no? Dice que debemos seleccionar 3 o 4 ramas que se distribuyan equitativamente. En este caso acá tenemos 3 yemas, ¿verdad? 1, 2 y 3. Que cumplan con las características de ramas primarias y que su orientación sea vertical. Ya cuando tengan 80 centímetros, ya las vamos despuntando para ir formando nuestro famoso cono. Se puede iniciar seleccionando 2 ramas opuestas, una al lado de la otra, y después se seleccionan las demás hasta completar la estructura cónica. Cada rama debe tener su sitio individual de crecimiento bien definido, opuesta y lateralmente ascendente al patrón, o de la base hacia afuera, que no se entrecruce, ¿verdad? O sea, las ramas no deben entrecruzarse de un lado para el otro. Las ramas que van teniendo mucho crecimiento se podan inicialmente a una altura de 60 a 80 centímetros. Las despuntamos para detener el crecimiento y así obligarlas a ramificar. Eso estimula, dice, la emisión de ramas laterales que en conjunto van conformando la copa, ¿no? Aquí podemos ver una planta con 3 ramas principales
y de esta manera vamos formando nuestro vaso o nuestro cono. La poda de mantenimiento permite mantener la forma de la planta y la altura adecuada para facilitar la cosecha. Esta poda es muy importante porque es la que realizamos después de la cosecha principal, ¿verdad? Consiste en eliminar chupones, ramas muy juntas que crecen hacia adentro, dañadas o muertas, muy altas, o las que van hacia abajo, mismo las que se entrecruzan con los árboles vecinos. Se realiza de la siguiente forma: eliminar ramas de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Evitar que los rayos solares caigan directamente a las ramas productoras para evitar quemaduras. El corte de las ramas debe ser a ras y en bisel. Debemos evitar los tocones. ¿Por qué? Porque en el caso de lluvia, el tocón se seca y va a acumular agua y posteriormente vamos a tener pudrición, comején y pudrición de esa madera muerta, ¿verdad? Y eso nos puede ocasionar transmisión de algún hongo. Dependiendo del grosor de las ramas, debemos utilizar las herramientas que les he mencionado, que pueden ser los serruchos, tijeras, motosierras o motosierra de altura. De más está decir que debemos desinfectar las herramientas entre planta y planta para evitar contagio de enfermedades. Asimismo, debemos aplicar cicatrizantes a los cortes grandes. Cortes mayores de 1 pulgada, debemos colocar, aquí se observa una pasta bordaleza, o también podría ser pasta sulfocálcica, que se prepara a base de azufre con cal. Las ramas menores a 1 pulgada ya tenemos que realizar una aplicación inmediatamente terminando la poda, que no debe ser más de 1 semana. Debemos realizar una aplicación de un producto cúprico, ¿no? Para proteger nuestra plantación, ya que han quedado muchas heridas. Poda de altura. Consiste en realizar el despunte de todas las ramas que se dirigen hacia arriba para mantener la altura de 2.5 metros, el cual favorece un fácil manejo. Permite estimular la floración en la zona de producción y la renovación del follaje, o sea, tener hojas nuevas. Esta actividad permite tener el 70% de la producción en el tercio medio de la planta y se debe realizar después de la primera fertilización. Aquí, como podemos observar, están haciendo una poda de altura, ¿no? Bajamos las ramas a 2,5 metros y en esta parte, en este tercio, se va a concentrar el 70% de nuestra producción. Poda de apertura de copa. Consiste en eliminar ramas que dificulten la entrada de luz a la zona de producción. Permite una mejor ventilación y favorece el control cultural de plagas. Estimula una mejor floración, cuajado y desarrollo de frutos. Esto se recomienda realizarla después de la segunda fertilización. Poda de apertura de calles. Este tipo de poda se realiza en árboles que han desarrollado sus ramas laterales y se entrecruzan en hileras, para lo cual consiste en cortar estas ramas para permitir la circulación del aire y quitarles el hábitat de proliferación de plagas y enfermedades. Recomendaciones que debemos tener cuando realizamos poda en el cultivo de cacao. Antes de cada poda debemos fertilizar. Nuestra planta debe estar fertilizada. ¿Por qué? Porque al realizar la poda, la hojarasca va a cubrir ya el fertilizante, ¿no? Esta es una recomendación también que podemos hacerlo en luna llena, ¿no? También
la poda se puede realizar en cuarto menguante, ya que ahí comienza a descender la savia y es más factible para la cicatrización. Debemos eliminar ramas innecesarias, también plantas dañinas y también los nidos de comején. Los cortes, como ya lo dijimos, deben ser precisos, debemos evitar rasgaduras y se debe hacer en forma de bisel o diagonal. También los cortes debemos hacerlos pegados al tallo para evitar que queden los tocones, ¿no? Y con ello se dé la pudrición. O también evitar el brotamiento de chupones. Cuando realizamos el corte no muy pegado al tallo, resulta que ya no vamos a tener el próximo mes, ya no vamos a tener un chupón, sino vamos a tener 4 a 5 chupones. Por eso es recomendable realizarlo bien pegado al tallo. Se sugiere aplicar pasta cicatrizante en los cortes, ya dijimos, mayores a 1 pulgada, para evitar la entrada de hongos. Poda sanitaria. Esta poda consiste en eliminar las partes enfermas de la planta, como son ramas, frutos atacados por bonilla, por ejemplo, escoba de bruja, mazorca negra o más conocida como fitóctora, u otras enfermedades. El descuido de esta actividad crea fuente de inóculo de las plagas y enfermedades. Asimismo, se recomienda desinfectar las herramientas al momento de realizar la poda, empleando una solución de agua de cloro con un desinfectante, o cualquier desinfectante, perdón. Esto podría ser 200 centímetros cúbicos de cloro por litro de agua. La tumba de mazorcas enfermas se debe realizar cada 7 días. Aquí ustedes pueden observar en la fotografía una mazorca atacada por monilla y el productor está haciendo la poda sanitaria, ¿verdad? Pero si se fijan o pueden mirar con cuidado, se ve que hay una bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué la cubre con bolsa? Porque está teniendo la precaución de que al realizar el corte o un pequeño movimiento, prácticamente activemos, ¿no? La diseminación de esporas, ¿no? Es muy cuidadoso este trabajo. Si es que vamos a hacer una poda sanitaria de frutos atacados por monilla, ya saben que debemos cubrir el fruto con una bolsa, ¿no? Porque este fruto ya está prácticamente al 100% con esporas, ¿no? Recuerden que una espora, un fruto atacado o lleno de esporas puede afectar el 20% de nuestra producción. 2 frutos, el 40%, y más de 3 frutos, prácticamente el 80%. ¿No? Una fruta de cacao atacada por monilla contiene alrededor de 7 billones de esporas. Así que esta labor debemos realizarla con mucho cuidado. Y los frutos se recomienda no trasladarlos, no sacarlos de la finca, porque podemos con ello más bien diseminar las esporas. Debemos enterrarlos cerca de la planta, ¿no? Inmediatamente enterrarlos o cubrirlos con hojarasca. Los que son de fitóctora sí se recomienda retirarlos de la finca. Bien, acá también tenemos otro tipo de poda, que es la poda de rehabilitación y renovación. Esta poda se realiza normalmente en los árboles improductivos o en plantaciones viejas, ¿no? O en aquellos que por descuido en las podas se hacen difíciles de manejar. El objetivo con esta poda es estimular el brote de chupones, ¿no? Al costado del tronco principal, de los cuales se seleccionará uno y luego este chupón seleccionado se aplicarán las podas de formación, ¿no? Mantenimiento y a los
1.5 años ya tenemos una nueva planta ya en producción. Si el chupón seleccionado brota muy cerca del suelo, es una práctica que se recomienda arrimarle tierra para que emita sus propias raíces y así se pueda renovar el árbol. Se debe realizar en plantas que sobrepasen los 15 años o plantas que a los 10 años presentan baja productividad menor a 400 kilogramos por hectárea. Esta práctica se puede realizar mediante una poda de 50 a 80 centímetros a nivel del suelo. La poda de rehabilitación generalmente viene acompañada de la renovación, la cual puede ser parcial usando la misma planta, como lo dijimos, ¿no? Usando chupones, o imparcial cambiándola por otra. Esta poda de renovación no significa que el productor va a retirar la planta al 100% si es que la cambia por otra. Puede sembrar al costado mientras va creciendo, ya puede, va obteniendo la producción de la planta que ya va a ser reemplazada. Preparación del caldo bordelés. Este caldo bordelés es importante saber cómo se prepara porque es el que vamos a aplicar, ¿no? Es un cúprico después de la poda y consiste en los siguientes materiales. Por una mochila de 20 litros debemos tener 80 gramos de cal viva, 80 gramos de sulfato de cobre y un balde plástico de 20 litros para realizar la mezcla. La preparación. En un balde plástico se disuelven los 80 gramos de cal, ¿no? En los 18 litros de agua y los 2 litros que quedan nos va a servir para disolver los 80 gramos de sulfato de cobre. Después de tener los dos ingredientes por separado, ojo, por separado, realizamos la mezcla, teniendo cuidado de agregar el sulfato de cobre disuelto sobre la cal viva disuelta. ¿Ya? Aquí lo he remarcado, dice, nunca agregar la solución de cal sobre la de cobre, ya que produce gases tóxicos. Asimismo, debemos utilizar recipientes de plástico. Esto es importante para aplicar después de la poda, ¿no? O también en las heridas mayores a 1 pulgada, podemos hacerlo un poco más concentrada para que nos quede como una pasta. Bien, aquí podemos observar los productores con una motosierra de altura realizando podas de copa, ¿no? Acá también una planta que ya está en renovación, ¿no? Estos son los chupones. Aquí vemos que las heridas se han cubierto con pasta, esta es pasta sulfocálcica. Y acá también tienen de color celeste, es el caldo bordelés. Bueno, muchísimas gracias. Si es que hubiera alguna pregunta, por favor, con mucho gusto. Ingeniero. Ingeniero, Mijail, ¿me copia? Aló, Inge. Sí, Inge, ¿me escucha? Sí, ya le escucho, Inge. ¿Y hay alguna pregunta? Ya, ¿O Inge. continuamos? Eso, terminamos, salimos y el otro será, continuamos. Ya, Inge, salgo entonces. Sí, salimos ahorita de vuelta con otro Zoom. Lo voy a enviar esto. Ya, ok.